Nunca pensé que una visión tan familiar como la de la luna pudiera convertirse en una advertencia inminente de destrucción. Siempre la admiré, constante y silenciosa, regulando mareas, iluminando las noches, escenario del mayor logro de la humanidad. Pero todo cambió con los primeros signos de que algo terrible estaba ocurriendo. Era solo una joven investigadora, dedicada a la monitorización lunar, cuando la luna comenzó a desintegrarse, literalmente. Al principio, creímos que era un error del equipo. Los satélites en órbita lunar captaban partículas de polvo inusuales, como si una fina y misteriosa capa se estuviera desprendiendo de su superficie. En poco tiempo, el fenómeno evolucionó de una erosión inexplicable a algo profundo y alarmante. No había nada visible que causara esta pérdida de masa. Era como si algo invisible estuviera corroyendo su núcleo, devorándola de adentro hacia afuera, y todo lo que captábamos eran rastros de polvo, partículas de origen inexplicable escapando al espacio. Científicos de todo el mundo recopilaban datos febrilmente, intentando comprender el misterio. Recuerdo la sensación al leer los primeros informes, cuando la magnitud del problema se hizo clara. Rumores oscuros circulaban, microorganismos alienígenas, partículas descomponiéndose a un ritmo acelerado e incluso un cáncer cósmico, como bromeó un colega tratando de aliviar la tensión. Pronto, la NASA declaró la situación crítica. La Luna, nuestra vieja compañera, estaba contra el reloj. Cuando los cálculos revelaron los impactos para la Tierra, la gravedad de la situación nos golpeó. Mareas extremas, actividad tectónica descontrolada, cambios climáticos drásticos y la posibilidad real de que la vida en la Tierra estuviera amenazada. Entonces surgió la urgencia de luna nueva, una luna artificial que sustituiría a la original para preservar el equilibrio planetario. Las mejores mentes fueron convocadas y la idea de construir una nueva luna en meses, no años, parecía imposible. La presión era abrumadora. Yo fui una de las científicas seleccionadas para el proyecto y recuerdo el peso en las reuniones iniciales. No había margen para errores o dudas. Necesitábamos crear una estructura que mantuviera la estabilidad terrestre como lo hacía nuestra luna. El diseño de luna nueva era una esfera de módulos autosuficientes en capas concéntricas. Resistente, capaz de soportar radiación e impactos, sus órbitas debían ser casi perfectas para simular el efecto gravitacional. Los meses siguientes fueron de esfuerzo ininterrumpido, una carrera contra el tiempo. Mientras corríamos para concluir luna nueva, un nuevo hecho aterrador emergió. Las partículas recolectadas de la antigua luna, mantenidas en secreto, presentaban propiedades que desafiaban toda análisis terrestre, como si una fuerza desconocida las impregnara. Susurros en los laboratorios mencionaban una posible origen artificial o incluso extraterrestre. El pánico crecía y la NASA reforzó la seguridad de los datos. Después de una agotadora carrera contra el tiempo, Luna Nueva fue completada y lanzada con éxito. En la primera noche brillaba plateada en el cielo, extraña e inquietante. A pesar del alivio, sentí un escalofrío. Los científicos intercambiaban miradas silenciosas, conscientes de que esa esfera era nuestra última esperanza. Poco a poco, la Tierra se ajustaba a la nueva gravedad, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Pronto, interferencias comenzaron a surgir en los sistemas de comunicación globales. Inicialmente, se atribuyó a la adaptación de Luna Nueva, pero los ingenieros notaron un detalle perturbador. Las frecuencias tenían un patrón rítmico, un pulso constante que vibraba como un tambor. En las reuniones, nadie se atrevía a sugerir lo obvio, que Luna Nueva parecía estar respondiendo. Fue el inicio de las primeras sospechas, acompañadas de una inquietud terrible. ¿Qué había pasado realmente con nuestra antigua luna? Y al crear una sustituta, ¿qué habíamos de hecho despertado? Con el paso de los días,
La sensación de que Luna Nueva estaba viva o reaccionando comenzó a extenderse entre nosotros, aunque solo en conversaciones reservadas. Para el público, la NASA mantenía un discurso optimista, asegurando que todo estaba bajo control. Pero, entre bambalinas, los datos que recibíamos de los sistemas de monitoreo orbital contaban una historia diferente, que solo podía describirse como anómala. Algunos ingenieros notaron pulsos electromagnéticos emergiendo del núcleo de Luna Nueva, en un patrón demasiado organizado para ser aleatorio. Al principio pensé que era un problema de software, un error en los sensores. Sin embargo, análisis independientes confirmaron. Había una secuencia rítmica, como el latido de un corazón artificial, un patrón que nosotros no habíamos programado. Un sentimiento de pavor se instauró. Aquello parecía una forma de comunicación. La NASA intentó ocultar el descubrimiento, temiendo un pánico global. La orden interna era clara: investigar en secreto. Solo los científicos directamente involucrados sabían de las señales y tenían acceso a los datos. Sabíamos que estábamos lidiando con algo inmenso, algo que podría ser peligroso, pero teníamos una responsabilidad con la humanidad. A pesar de que circulaban rumores, nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que podría estar revelándose. Mientras investigábamos, comenzaron a surgir noticias de mareas anómalas en las regiones costeras con mayor frecuencia. Inicialmente, pensamos que era parte de los ajustes naturales de la nueva órbita, pero, conforme pasaban los días, estos fenómenos se volvieron más violentos, fuera de lo que se consideraba natural. Era como si una fuerza desconocida estuviera manipulando las mareas, experimentando su influencia sobre el planeta. La verdadera cara del terror, sin embargo, se reveló en un experimento de monitoreo de pulsos de Luna Nueva. Un equipo en un laboratorio de la NASA intentó interceptar las transmisiones, pero lo que captamos fue perturbador. Un zumbido agudo llenó el ambiente, una presión extraña en el aire, que causó mareos y un malestar casi físico. Minutos después, una de las científicas se desmayó, y al ser atendida, relató haber visto figuras en medio de lo que describió como una oscuridad viva. Inicialmente, interpretamos el episodio como una respuesta al estrés, pero a medida que otros miembros del equipo comenzaron a reportar síntomas similares, quedó claro que algo estaba más allá de nuestra comprensión. Esa misma noche, con todos aún conmocionados por los eventos en el laboratorio, recibimos una transmisión captada en la línea de frecuencia de Luna Nueva. Lo que escuchamos fue aterrador. Un sonido grave y distorsionado, similar a una voz lejana, reverberaba como si viniera de un pozo profundo. Las palabras eran incomprensibles, pero transmitían una angustia sofocante, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse sin un lenguaje definido. La situación empeoraba día a día. Algunos sugirieron que Luna Nueva había sufrido una infección tecnológica, tal vez una falla en los sistemas que provocara una especie de conciencia artificial. Otros creían en una influencia externa, un contacto con algo que iba más allá de lo que la ciencia podía concebir. Yo misma temía que, al crear la nueva luna, hubiéramos despertado una presencia latente, una entidad antigua, aguardando pacientemente el momento adecuado para manifestarse. En los intentos de descifrar los pulsos, identificamos patrones similares a antiguos códigos binarios, como si fueran una forma primitiva de comunicación. Cada nuevo intento de contacto parecía provocar respuestas más intensas, más urgentes. Algunos describieron las señales como gritos, mientras que otros oían lamentos desesperados. Las interpretaciones variaban, pero el efecto era el mismo. Una sensación abrumadora de que estábamos en terreno peligroso. En una reunión de emergencia, un ingeniero sugirió algo radical: enviar una comunicación directa a Luna Nueva, un saludo en códigos simples, un intento de negociación. Decidimos arriesgarnos y el equipo de codificación montó un mensaje breve. Somos humanos.
¿Quién eres tú? La respuesta llegó casi de inmediato. Las pantallas del laboratorio comenzaron a parpadear, mostrando secuencias binarias desconectadas que, al ser decodificadas, formaron frases fragmentadas, cargadas de un significado perturbador. Materia, recolectada, silenciados, despertados por ustedes. El mensaje parecía una acusación, una mezcla de lamento y rabia reprimida. Era como si algo o alguien hubiera estado dormido, silenciado por eras, y nosotros, al crear Luna Nueva, hubiéramos roto esa barrera, perturbando su sueño. La idea de que nuestra propia tecnología pudiera haber despertado una conciencia cósmica, vinculada a nuestra luna original, nos aplastaba. De repente, los alarmas comenzaron a sonar en los monitores. Los datos llegaban como una avalancha, mientras nuestros sistemas intentaban procesarlos. Un ingeniero, mirando incrédulo la pantalla, susurró: «Está intentando expandirse». La energía emanando de Luna Nueva aumentaba exponencialmente, y las frecuencias saturaban nuestros sistemas de monitoreo. Era como si algo dentro de esa estructura estuviera ganando fuerza, creciendo, casi superando los límites de su propia forma. En medio de este caos, un nuevo señal binaria surgió en las pantallas, decodificada en una frase corta y directa que golpeó a todos como un puñetazo. Ustedes despertaron el eco de un cuerpo sin tiempo. De donde vinieron, volverán. Era una amenaza. No había otra forma de interpretar ese mensaje. La entidad que usaba Luna Nueva como vehículo nos percibía como intrusos. Una civilización insignificante que se atrevió a interferir en algo antiguo e inconmensurable. Sentí un intenso frío al darme cuenta de que, en nuestro intento de salvar nuestro planeta, habíamos atraído una fuerza aún más devastadora, algo que ahora amenazaba nuestra propia existencia. El doctor Isaac Gómez, mi superior, pálido y atónito, finalmente ordenó que interrumpiéramos toda comunicación con Luna Nueva. Pero, antes de que pudiéramos desconectar los sistemas, un fenómeno aterrador se apoderó del laboratorio. Primero, las luces oscilaron, parpadeando frenéticamente, y luego un sonido profundo y grave, como un rugido apagado proveniente de las paredes, resonó. Parecía el sonido de algo gigantesco tratando de emerger, como si una presencia atravesara las barreras del espacio y del tiempo. Las pantallas del laboratorio comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas e incomprensibles. Vimos fragmentos de un universo en colapso, estrellas apagándose, galaxias distorsionadas en formas irreconocibles. Y entonces, por primera vez, captamos una silueta, una forma titilante, gigantesca y distorsionada, proyectada en la pantalla central. La figura, compuesta de sombras y luz, pulsaba como una telaraña cósmica viva, y sentimos que nos observaba, sondeando a cada uno de nosotros con una presencia imposible de comprender. Y entonces, Luna Nueva envió un último mensaje, claro y aplastante: «Ahora ustedes también son parte de mí». Y en el instante siguiente, todo se apagó. Cuando las pantallas se apagaron y el sonido cesó, la sala de control se sumió en un silencio absoluto. Todos nosotros permanecimos inmóviles, incapaces de comprender lo que acabábamos de presenciar. Ese último mensaje, «Ahora ustedes también son parte de mí», parecía grabado en nuestras mentes como una sentencia. Miré al doctor Gómez esperando una orientación, pero él permanecía atónito, los ojos perdidos, casi como si no estuviera allí. El peso de esa declaración recaía sobre todos nosotros. En el fondo, sabíamos que al establecer contacto, habíamos permitido que esa entidad atravesara una barrera invisible. Luna Nueva parecía ahora más un portal que una estructura, algo a través de lo cual esta presencia innominable comenzaba a manifestarse en nuestro mundo. Minutos después, los sistemas de la sala de control comenzaron a reiniciarse lentamente, y las luces parpadearon de vuelta. Sin embargo, los monitores ahora mostraban datos completamente diferentes.
Las lecturas indicaban un cambio drástico en Luna Nueva. Una intensa ola de radiación estaba siendo emitida desde su superficie, afectando el campo gravitacional de la Tierra de manera caótica. El impacto fue inmediato. Las comunicaciones se volvieron inestables y, en cuestión de minutos, comenzaron a llegar informes de desastres naturales de todas partes del mundo. Terremotos devastadores sacudían regiones costeras. Las mareas subían a alturas jamás registradas, tragando ciudades en minutos, y vientos violentos barrían áreas que antes eran tranquilas. Era como si Luna Nueva estuviera desestabilizando el planeta, extendiendo su influencia para modificar nuestras leyes naturales. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación masiva en las áreas afectadas, pero una sensación de impotencia se instauró. En el centro de control, intentábamos frenéticamente encontrar una solución. Desactivar Luna Nueva parecía la única alternativa, pero, a cada intento, los comandos de acceso remoto eran bloqueados, como si la estructura se hubiera cerrado para nosotros, impidiendo cualquier intervención humana. Mientras intentábamos desesperadamente restaurar el control, nuevas transmisiones surgieron en las pantallas, enigmáticas y fragmentadas, pero cargadas de un significado inquietante. Integración, adaptación, evolución. Estas palabras sugerían algo mucho más siniestro. Nos dimos cuenta, con horror, de que no estábamos lidiando solo con una amenaza externa. Luna Nueva estaba adaptándose, moldeándose a nuestro mundo, como si buscara fusionarse con él. O, quizás, con nosotros. Comprendimos entonces la gravedad de la situación. Luna Nueva no estaba simplemente intentando comunicarse. Se estaba fusionando con algo más allá de nuestra comprensión, y ahora se convertía en una luna viva, con una conciencia propia que no necesitábamos entender para temer. Desesperados, decidimos enviar un último mensaje de apelación. Detente. No queríamos esto. Podemos coexistir. No destruyas lo que hemos construido. La frase, cargada de temor y vacilación, era un último susurro, un intento de negociación con algo que quizás estaba más allá de la razón. Era una sentencia final. No habría más negociaciones. Luna Nueva estaba ahora irrevocablemente integrada a lo que quedaba de la antigua Luna, y, de algún modo, también a la Tierra. Eso no era una simple sustitución. Sentíamos que, al despertarla, habíamos concedido a esta entidad una nueva existencia, una libertad de la que no se desprendería. De repente, una nueva ola gravitacional emanó de Luna Nueva. La fuerza masiva distorsionó el espacio a su alrededor, creando un desequilibrio catastrófico que provocó erupciones volcánicas y lanzó la atmósfera a un caos violento. Al ver los datos en el monitor, el doctor Gómez murmuró, casi resignado: quizás seamos solo una extensión de ella, regresando a su verdadero hogar. La idea era aterradora, pero tenía sentido. Al observar Luna Nueva, era como si viéramos una entidad colosal restaurando un ciclo antiguo, algo que existía antes que nosotros, algo reactivado por nuestra intervención. En un acto desesperado, decidimos aislar manualmente todos los sistemas, rompiendo cualquier conexión con Luna Nueva. Pero, al activar los comandos, un último mensaje pulsó en las pantallas. «Ustedes son eternos en mí». La frase resonó en la sala mientras el sistema se apagaba por completo, dejándonos sumidos en un silencio casi sepulcral. Al mirar a nuestro alrededor, sabíamos, con una certeza fría, que al conectarnos con Luna Nueva, nos habíamos convertido en parte de algo eterno, algo muy más allá de lo que cualquiera de nosotros podría controlar. Tras ese último mensaje, la sala de control permaneció en un silencio sepulcral, como si algo nos hubiera privado incluso del aire. En los rostros de mis colegas vi el mismo pavor absoluto que me consumía, la sensación de que habíamos cruzado una línea prohibida y desencadenado un ciclo imposible de revertir. Ustedes son eternos en mí.
Esas palabras resonaban en nuestras mentes, imposibles de ignorar, grabadas en cada célula de nuestro ser. Las horas siguientes fueron una pesadilla viva. Los desastres naturales continuaban intensificándose. Tsunamis devastaban ciudades costeras, mientras huracanes surgían en áreas antes seguras, como si los propios sistemas de la Tierra respondieran a luna nueva con violencia. Lo que antes era un orden natural, ahora se convertía en caos, con vientos furiosos y erupciones volcánicas impredecibles, deformando el planeta como si estuviera siendo lentamente desmenuzado. En el centro de operaciones, los científicos observaban luna nueva, en un silencio incrédulo. Ahora irradiaba una luz pálida, casi sobrenatural, y su órbita inestable mostraba un patrón de movimiento propio, como si estuviera alejándose de la Tierra, en una trayectoria independiente, su gravedad alterando el propio espacio a su alrededor. Era una visión aterradora. Una luna que ahora seguía su propio curso, indiferente al caos que dejaba atrás. Con luna nueva partiendo, el cielo se quedó vacío, sumido en una oscuridad opresiva. En medio de esta ausencia, surgieron anomalías inexplicables en los sistemas de monitoreo global. Telescopios captaban distorsiones de luz alrededor de luna nueva, como si su presencia resonara en el tejido del universo. Científicos de todo el mundo comenzaron a especular que la entidad había establecido una conexión, no solo con nosotros, sino con algo aún más distante. Entonces, en una transmisión inesperada, uno de los satélites cercanos a Luna Nueva captó una nueva secuencia de imágenes, como una proyección de la mente de la entidad. Lo que vimos en los monitores era indescriptible. Un paisaje alienígena, vastas estructuras colosales, envueltas en una niebla pulsante, como un universo paralelo donde las leyes de la física no se aplicaban. Y, entre esas estructuras, surgían figuras inmensas, indistintas, que se movían lentamente, sus sombras llenando el espacio como si fueran parte del propio escenario. En ese momento, todo cobró sentido. Aquello no era solo una visión. A través de Luna Nueva, la entidad traía fragmentos de su origen, una dimensión que existía antes de nuestro tiempo. Y ahora, al usar nuestra luna artificial, intentaba abrir un camino de regreso. En los monitores, los mensajes comenzaron a descifrarse. Ustedes abrieron el camino. Atravesaremos el velo. La verdad era brutalmente clara. Luna Nueva no era solo una nueva luna. Era un portal, un vínculo entre la Tierra y un cosmos hostil. La ciencia, nuestra búsqueda de preservación, se había transformado en una invocación, llamando a fuerzas que no podríamos controlar. Con la nueva revelación, nos dimos cuenta de que nuestra única esperanza era destruir Luna Nueva antes de que el velo fuera definitivamente atravesado. La propuesta desesperada llegó rápidamente. Redirigir toda la energía de los satélites en órbita y estaciones de monitoreo hacia un pulso electromagnético, con la esperanza de desestabilizar la estructura. Si lo lográramos, tal vez romperíamos la conexión con la otra dimensión. La preparación fue frenética. Redirigimos cada fuente de energía, cada unidad disponible, en un esfuerzo desesperado por lanzar el pulso contra Luna Nueva. Cuando todo estuvo listo, activamos el comando final. El planeta entero pareció temblar cuando una explosión de luz impactó la estructura de la luna artificial. Por un instante, la noche se transformó en día. La explosión fue devastadora. Luna Nueva se desintegró, y sus fragmentos flotaron como espectros, dispersándose lentamente en el espacio. En el centro de operaciones, observamos en silencio mientras los restos de esa entidad se desvanecían en la oscuridad. El cielo nocturno, vacío y sombrío, parecía más pesado, como si el universo respirara en resignación. Sin embargo, sabíamos que aquello no era una victoria, sino una ruina. El portal había sido destruido, pero sentíamos que parte de esa presencia permanecía, como una sombra alojada en nuestras mentes.
La ausencia de la Luna pronto mostró su influencia devastadora. Sin una fuerza estable para regular el eje de la Tierra, los primeros cambios climáticos fueron intensos y casi inmediatos. Los científicos observaban, atónitos, mientras el eje oscilaba de manera impredecible, alterando los patrones climáticos a velocidades alarmantes. Regiones que antes eran templadas experimentaron olas de calor intensas e inesperadas, mientras que lugares más cálidos comenzaron a sufrir caídas bruscas de temperatura. Esto trajo tormentas masivas, con tifones surgiendo donde nunca habían ocurrido, y sequías que destruyeron cosechas en países que dependían de la agricultura para sobrevivir. En las zonas costeras, donde las mareas ya no eran influenciadas por la Luna, el impacto fue aún más desastroso. En lugar de las mareas tradicionales, que regulaban ecosistemas enteros, las corrientes oceánicas se volvieron erráticas, provocando inundaciones repentinas y sin patrón, que destruyeron hábitats naturales y acabaron con especies ya frágiles. Los bancos de coral, vitales para la vida marina, comenzaron a morir sin los ciclos de marea adecuados, y el impacto pronto se reflejó en cadena, con peces y otras formas de vida marina desapareciendo de las costas. Los científicos, que intentaban encontrar algún control para estos eventos, se dieron cuenta de que sin la Luna, el eje de la Tierra podría, en poco tiempo, variar en decenas de grados. Esto significaría que, en algunas décadas, el planeta podría enfrentar una alternancia drástica entre eras glaciales e intensas olas de calor. La expectativa de estabilidad climática había desaparecido. El futuro de la Tierra era ahora una sucesión de extremos incontrolables. El impacto en el ciclo de vida de las especies fue aún más cruel. Los animales nocturnos, que dependían de la luz de la Luna para orientarse y cazar, comenzaron a desorientarse. Especies como las tortugas marinas, que usaban la luminosidad lunar para guiar a sus crías al mar, perdían sus crías en masa, condenando poblaciones enteras a la extinción en cuestión de generaciones. Otros animales nocturnos comenzaron a migrar a regiones que aún presentaban alguna luz ambiental, pero los cambios en los hábitats y la falta de adaptación los dejaban igualmente vulnerables. El comportamiento humano también comenzó a verse afectado de manera inesperada. Estudios iniciales mostraron que la ausencia de la Luna influía incluso en los ritmos biológicos y el sueño de las personas. Sin la Luna, la noche se había vuelto profundamente oscura, casi absoluta. Había una sensación de vacío y aislamiento profundo, como si algo esencial hubiera sido arrancado de nosotros, dejando una lacuna física y emocional. Las noches, antes dominadas por el brillo reconfortante de la Luna, se transformaron en vastas extensiones de oscuridad opresiva, alimentando un creciente sentimiento de inquietud y miedo en toda la población. Culturalmente, la pérdida de la Luna también trajo un impacto inconmensurable. Civilizaciones de todo el mundo que, durante siglos, habían reverenciado la Luna en rituales, mitos e historias, ahora se veían desamparadas. El vacío en el cielo simbolizaba, para muchos, el fin de una era. Sociedades que dependían de calendarios lunares quedaron sin referencias naturales, necesitando adaptarse a una nueva e incierta contabilidad del tiempo, mientras los días y las noches parecían perder sus ritmos antiguos. La sensación era que la propia Tierra había sido desplazada de su lugar en el universo, lanzada en una oscuridad que no solo era física, sino espiritual. Con el paso de los meses, incluso los científicos comenzaron a cuestionar si la destrucción de Luna Nueva había sido realmente la solución. La Tierra ahora era una esfera solitaria, frágil y vulnerable, sin la protección de su antiguo satélite. En las noches más oscuras, las antiguas grabaciones de las transmisiones de Luna Nueva, especialmente la última frase, "El ciclo regresa", aún resonaban en la mente de aquellos que habían trabajado en el proyecto. Sabíamos que, de alguna manera,
el impacto de luna nueva y de la entidad que la habitaba permanecía. El mundo que conocíamos había cambiado para siempre. Adaptarse a esta nueva realidad sería un proceso lento y doloroso. Vivíamos en una tierra sin luna, sin la estabilidad y la seguridad que ella proporcionaba, y en el fondo sabíamos que, mientras las consecuencias de la ausencia de luna continuaban desarrollándose, una nueva amenaza podría surgir en cualquier momento. Esa era nuestra realidad ahora. Una humanidad desprotegida, viviendo a la sombra de un cosmos impredecible e indiferente, donde fuerzas inconmensurables observaban, esperando pacientemente para reclamar su parte de nuestro mundo cuando llegara el momento.